entender lo que vamos a leer, ¿verdad? Ahorita, Bendito Padre la Celestial. canción, A ver, ¿cómo? Dígame, hermano, dígame. que ahorita después de la oración va a entonar un canto. Antes Amén, de gloria a iniciar a Dios, leer. gloria a Dios. Sí, hermano, claro, ahorita vamos, mira, ahorita termino la oración y empieza con el canto, Sí, sí. ¿verdad? Todo lo que sea para honrar a Dios es bienvenido. Todo lo que sea para la honra y gloria de Dios. Igual, si una hermana un día te dice, ¿sabes qué, hermano? Siento el deseo en mi corazón de cantar una alabanza, te le da un espacio para que cante, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a iniciar con la oración. Bendito Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por un día más de vida, Señor, que nos permitió vivir el día de hoy, Padre. Padre Santo, en esta hora le pedimos, Señor, que a cada uno de los que estamos aquí reunidos en esta noche, Señor, nos dé la sabiduría y el entendimiento para comprender cada versículo que usted nos va a hablar en esta noche, Señor. Ayúdenos a entender y a comprender, Señor, lo que usted quiere hablarnos, Padre. También aprovechamos, Señor, para darle la honra y la gloria porque solamente usted la merece, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Amén. Amén, gloria a Dios. No, con la alabanza. Sí, hermano, este canto Dios me lo dio hace años y no tiene música, eso sí a capela. Se llama Mi sacrificio no fue en vano. Dice así. Anoche vi a mi Cristo en un sueño y muy contento dijo, ven a mí. Es cierto lo que yo te he prometido, que tengo un paraíso para ti. Y me tomó del brazo y caminamos por un hermoso y muy bello lugar. Las cosas más hermosas yo miraba, llorando a mi Cristo suplicaba, del sueño no me dejes despertar. Aquí nuestra letra dice, le dije esto no puede ser posible, toda mi vida he sido un pecador. Y contesto, no importa si te amo, pues tus pecados he borrado yo. Aquel día en que fui crucificado, los pecados del mundo yo limpié. Hoy sé, mi sacrificio no fue en vano, porque ahora yo te tengo aquí a mi lado y un lugar en el cielo te daré. Y seguí caminando con mi Cristo. Me dijo, tú tienes que despertar y cuenta todo lo que te he enseñado. Diles que pronto voy a regresar. Hambres, guerras, lluvias y enfermedades, señales que les he mandado ya. El fin del mundo ya se está acercando. Desastres, todos los están mirando. Se está cumpliendo como escrito está. Hasta ahí, hermano. Amén, No se gloria a repite. Dios. Amén, gloria a Dios, hermano. Muy hermosa su alabanza, hermano. La mera verdad que habla, está profetizando en la canción y todo. Exactamente, ya Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Hay que estar uno preparado para su llegada, que nos encuentre limpios, que nos encuentre, como dice en la palabra, dispuestos para irnos con Él, ¿verdad? Amén. No nos vaya a ser como las que da el ejemplo el Señor Jesucristo de las 7 novias, ¿verdad? Que unas se fueron a buscar el aceite y otras dijeron, no, pues vamos más después, va. Entonces dijo, bienaventurados el que cuando llegue tiene su bote lleno de aceite. ¿Y qué es ese aceite? Es el Espíritu Santo de Dios. Que Amén. estemos llenos de su Santo Espíritu cuando Él llegue, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Vamos a dar inicio con la lectura de hoy, Amén. que es el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios.
Capítulo 2, primera carta a los Corintios. ¿Ya la encontró, hermano Martín? ¿Ya la encontraron todos? Pon un dedito arriba para confirmar. Bueno, ahora sí, vamos a dar inicio, con la enseñanza, con el capítulo diario que leemos, ¿verdad? Dice, proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiere conocido nunca habría crucificado al Señor de gloria. Vamos a hacer ahí una pequeña énfasis. O sea, la sabiduría que viene, que el día de hoy tenemos acceso todos, es la sabiduría que nos da Dios a través de su Santo Espíritu. Por eso es que uno a veces está leyendo la Biblia, está meditando la palabra de Dios y sientes como que algo, una revelación, o sea, te puedes dar cuenta que puedes comprender más allá de lo normal, ¿verdad? Eso es porque Dios nos dio su Santo Espíritu, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo vino, resucitó y nos envió su Consolador, que es su Santo Espíritu, a través de eso nosotros el día de hoy podemos tener revelaciones, podemos tener inspiraciones divinas como la del hermano que recibió la inspiración de Dios y así, ¿verdad? Sucesivamente. Anteriormente la gente andaba pues en la pura entendimiento propio, ¿verdad? En la pura inteligencia propia, no proveniente del Espíritu Santo, ¿verdad? Es por eso que muchos en ese tiempo no pudieron, o sea, por eso fue crucificado el Señor Jesucristo, porque no había quien tuviera una sabiduría divina, que sus propios apóstoles, ¿verdad? Que estaban personalmente con él, pero así a gran escala no la había esa sabiduría porque no provenía del Espíritu Santo, eran sabios en su propia opinión, como dice el proverbio, eran sabios en su propia inteligencia de ellos. Por eso no alcanzaron a comprender eso, pero eso era para que se cumpliese lo que estaba profetizado, ¿verdad? Bueno, dice en el versículo 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las palabras que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. A ver, aquí voy a hacer un énfasis. Cuando la Biblia habla y dice, está escrito la palabra Espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Habla de espíritu con letra minúscula, es el espíritu humano, espíritu propio, espíritu A. Entonces aquí vamos a volver a repetir el versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre? Ahí dice con minúscula, que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén, gloria a Dios. Mira aquí qué hermosa es la palabra de Dios. Dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. En otro tiempo sí teníamos el espíritu del mundo. El espíritu del mundo es el que nos hacía hacer cosas que a veces no comprendíamos, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dijo, porque no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco es lo que hago. Entonces, en otro tiempo teníamos el espíritu del mundo, ¿verdad? En este tiempo, el día de hoy, todos tenemos el espíritu de Dios morando en nosotros, ¿verdad? Bueno, dice el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras, disculpa, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén, gloria a Dios. Aquí el Espíritu Santo es el que el día de hoy a nosotros nos da el conocimiento, nos da la sabiduría para comprender la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios, y también poder uno discernir qué es lo que nos está hablando, o sentir también qué es lo que estamos haciendo mal, ¿verdad? Pero no tenemos que hacer oídos sordos a lo que el Espíritu Santo nos habla, ¿verdad? No hay que hacer oídos sordos, ¿verdad? Si yo siento en la calle el impulso de, no sé, de ayudar a una ancianita, pero yo me volteo para otra parte, ¿verdad? O sea, hago oídos sordos al llamado de Dios, ¿verdad? Hay que ser oídos, oír qué es lo que nos está hablando el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere que hagamos, ¿verdad? Y cuando nos diga, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo no está bien, está mal, o sea, está mal, o sea, a obedecer al Espíritu Santo. Por eso Él va acomodando lo espiritual a lo espiritual. Recuerden que nosotros somos unas personas ahora espirituales, ¿verdad? Nosotros tenemos la capacidad de sentir compasión por aquella persona que no es espiritual, que anda en la carne, o sea, que anda en 100% en su carne. Nosotros podemos comprenderlo. ¿Sabes qué? Pues yo entiendo que él es así, pues porque no tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Y yo sí lo tengo, entonces déjame darle un grado de comprensión a esa persona, ¿verdad? Bueno, dice en el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Aquí está la respuesta, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Gloria a Dios, aleluya. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo claramente que nosotros, como así tenemos la capacidad de discernir el Espíritu Santo de Dios que nos habla a nuestros corazones, a nuestras mentes, hay personas que no lo tienen, y por lo tanto, esas personas muchas veces van a pensar, no, hombre, este ya quedó loco. Ya la Biblia lo volvió loco, este pelado. Eso es lo que va a pensar la gente normal. Pero tienen razón, porque ellos no son personas espirituales, no son personas que han llegado a ese grado que tenemos el día de hoy nosotros, ¿verdad? Entonces, eso tiene su motivo, tiene su razón. No pasa nada, no pasa nada. Nosotros somos los que estamos llenos del Espíritu Santo. Dice en el versículo 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Gloria a Dios, aleluya. Dice el versículo 15, déjame, voy a hacer énfasis ahí. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí para que les subrayen todos. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, automáticamente tenemos la mente de Cristo para toda buena obra, para toda buena acción, ¿verdad? Porque ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en cada uno de nosotros mediante su Santo Espíritu.
Bueno, ya se acabó el capítulo. Estaba muy bueno, muy interesante el capítulo de hoy, Estabas hermanos. agarrando vuelo. Espero se haya. ¿Eh? No, es que yo, la mera verdad, me lleno del Espíritu Santo y me dejo ser guiado por el Espíritu Santo, porque Jesucristo dijo, la persona que es nacida del Espíritu es como el viento. El viento sabes cómo va, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así somos las personas guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno. Vamos a pedirle al hermano Jorge Luis su definición del capítulo 2. Bueno, hermanos, Amén, gloria a Dios. Corintios 2. No quiso entristecerlos, pero tenía que corregir. Corintios 2, del 1 al 4. Decidí no ir otra vez a ustedes con tristeza. Pablo tuvo una visita muy dura a Corintios. Después les escribió una carta con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para que conozcan el amor que les tengo. Mensaje de aquí del 1 al 4 es, a veces el amor corrige, aunque duela. Corregir no es odiar, es amor que no quiere verte caer. Perdonar y restaurar al que pecó del 5 al 11. Ahora Pablo dice, bastóle ya el castigo, así que mejor perdónalo y consuélalo para que no sea consumido por la tristeza. Reafirme el amor para con él. Mensaje del 5 al 11. La disciplina es para restaurar, no para destruir. Si el hermano te ofendió y se arrepiente, hay que perdonar, abrazar y reintegrarlo. Si no le damos lugar al diablo para meter la amargura en nuestra vida y en nuestra iglesia. Pablo, inquieto por ellos, entraos, del 12 al 13. Pablo estaba preocupado por saber cómo está Corintios, que dio una oportunidad del ministerio. Mensaje a Pablo: le importaba la gente más que el éxito. Las almas valen más que las puertas del alma. Gracias a Dios que no llevan siempre un triunfo en Cristo y manifiestan el olor de su conocimiento por nosotros. No somos como muchos que comercian con la palabra. Mensaje: cuando vayas para Cristo, tu vida huele, a unos les gusta, pero para arrepentirse, y a otros lo rechazan para cambiar el mensaje. No cambies el mensaje. Corrige con amor, no con ganas de herir. Perdona el arrepentido. No le dejes en vergüenza, si no el enemigo gana. Tu vida huele a Cristo. Algunos amarán el olor, otros lo odiarán, pero tú, fiel a Cristo, que perdonó tus pecados al entregar su vida por ti y por mí. El amor verdadero corrige, perdona, restaura y no negocia el evangelio. Es todo, hermano. Es mi definición de esta noche. Amén, amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios por la definición. Vamos ahora a preguntar. A ver, aquí una hermana comentó, la hermana Grecia, dice: hermanos, buenas noches, vengo en carretera, se me corta mucho y alcancé a ir un poco, pero como enseñanza de hoy puedo quedarme con seguir la voz del Espíritu Santo, y esa es la que escuchamos en nuestro corazón, de saber qué es lo correcto, qué podemos hacer para nosotros y el prójimo. Gloria a Dios, aleluya, hermana, que Entendió el bien. Espíritu Santo le entendió bien el mensaje de esta noche. Y eso Esa trata. voz es la que tenemos que seguir, hermana. Esa voz es la que tenemos que obedecer siempre. Cuando nos dice detente, no lo hagas, eso está mal, esa es la voz que debemos de seguir. Cuando dicen que sientes esa compasión que nace de tu corazón para ayudar o bendecir a alguien a través de ti, hacerlo, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Ahora vamos a preguntarle ahora
Déjame ver, ¿a quién tenemos por aquí? A ver, al hermano Martín Arevalo. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Buenas noches, Dios te bendiga, Cristian, y a todos. Amén. Yo me quedo con el versículo número 16. Yo lo que Ok. entiendo aquí que cuando ya estamos en la palabra de Dios, nos cambia la mente, nos cambia la forma de Sí, sentir, nos hacemos más comprensivos, más, más buenas gentes, más, exactamente. Sensibles. sí, sensibles. Sí. Es la palabra, más Sí, dice sensibles la palabra de Dios que al dolor ajeno. nos Amén. es dada la mente de Cristo. Ah, ok. Nos es dada la mente de Cristo. Más compasivos. Más compasivos, ¿va? Nos da la mente la mente de Cristo, o sea, su Santo Espíritu morando en nosotros es el que nos hace hacer eso, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Me quedo con el versículo ese y tú ibas explicando todo también y el hermano Jorge Luis dio un amplio contexto de este, de este capítulo. Amén, gloria a Dios. Muy bien. Exactamente. No, Amén. está muy bien. Felicidades, Amén. hermano, por el canto. Ahora vamos a preguntarle a la hermana Irma Arevalo. Buenas noches, hermana. Su Buenas punto de noches. vista es. Dios los Ujú. bendiga. Dios los Dios les bendiga. bendiga. Pues sí, dice que cuando nosotros tenemos una relación con Cristo, nos hacemos sensibles al Espíritu Santo. Amén. Entonces, con mayor facilidad podemos sentirlo y escucharlo. Pero también, por decir, aquí en el capítulo 15, perdón, en el versículo 15, yo le entiendo que hay algunos hermanos que juzgan todas las cosas. O sea, si tú estás haciendo bien o estás haciendo mal, se fijan más en las personas, o sea, poniendo énfasis, ¿verdad?, en los hermanos, a ver quién está actuando mal para, para Y cuando te ellos dicen, ser, ellos y es ser, cristiana. sí, sí. No, Siempre vamos a no, ser ejemplo. pero por decir, hay personas cristianas que ponen énfasis en los demás hermanos que Ah, van sí. empezando o que ya tienen tiempo Sí, sí. y juzgan, ¿verdad? Pero Sí, pues yo soy perfecta. O exacto. sea, yo soy Exactamente. perfecta y la hermana fulana, el hermano fulano, ¿me entiendes? Sí, sí. Eso le entiendo yo al capítulo 15, Bueno, a ver, Cristian. porque dice Este, espíritu, sin porque hacer dice énfasis. Polémica. sí, sin hacer polémica, yo creo, tía, que El a 15. veces las personas dicen cosas y las que nos sentimos juzgados somos nosotros, pero porque a lo mejor sí estamos haciendo algo mal, No, ¿no? o sea, sí hay personas, o sea, hay pastores, pastoras, Que se creen que tocados por están Dios así, sí. O sea, que y te ellos ven son de menos. perfectos y te están, Ok. dice, ¿me entiendes? Sí, Cosas mira, así. Jesucristo nos dijo en la parábola de la enseñanza de la estaca que tenemos en el ojo Ujú. y La paja. de la paja. Entonces, para que tú puedas hablar de algo, de una situación, de un hermano, por ejemplo, yo voy a hablar con el hermano, un hermano que está cometiendo cierta actividad irregular, ¿verdad? Ujú. Para yo poder hablar con ese hermano, significa que yo no hago eso. Así. ¿Sí me entiendes? O sea, yo no voy a hablar con el hermano que está, vamos a dar un ejemplo, que está alguien viviendo en adulterio, para que me entienda. Ujú. Pero, entonces, si yo cometo adulterio, pues no puedo ir a decirle al hermano que comete adulterio que no comete Y adulterio. realmente si estamos Exactamente. ¿Sabes? viviendo lo que es la palabra,
y vivir como Jesucristo quiere y amar al prójimo como Él amaría, no miras a la persona, o sea, hablando del juzgador, no miras a la persona de que mira, anda toda borracha, sino que ya la ves con compasión, Sí. Exactamente. porque tú Sí, sabes lo que le va a pasar, o tú Sí, sabes lo o que a lo sea, mejor él no pero, sabe. es como, por Entonces no lo no ejemplo, estar miras como así. juzgador, sino lo miras con compasión, hablando de tener, y si fuese yo la juzgada, pues no me importa porque yo sé lo que hago y a lo mejor lo que te choca de mí es algo que tienes que trabajar en ti. Sí, exactamente, pero hay bueno, ocasiones en que ni siquiera se lo dicen a la persona. es que mira, lo que vamos a querer aquí, por ejemplo, yo en lo personal, si el día de mañana Jesucristo me provee de una congregación y de un templo, ¿verdad? Donde yo sirva para la honra y Perfecto. gloria de Dios, Amén. yo lo que voy a Amén. querer es llevar almas a Cristo, Claro. Amén. ¿verdad? Llevar Ujú. almas a Cristo y no llenar yo mi congregación de pura gente que se va a ir al infierno, ¿sí me entiende? O Así es. sea, es Tiene ganar que gente para decir Cristo. Sí, o sea, mi deber es ¿Tu misión? hablar, pero no, obviamente señalar. O Ujú. sea, no, el error aquí sería señalar, Sí. ¿sí me entiende? Ujú. Exponer a alguien. Eso sí poner, está porque mal. ni Jesucristo, fíjese, en ninguna Lo parte de la hizo. Biblia, eso lo vimos Ujú. en la iglesia hace 2 domingos, ni Jesucristo expuso a la mujer infiel, Así es. porque en ninguna Sí, parte de la Biblia viene el nombre de esa o sea, mujer. yo voy a hablar en la congregación, al pecado es el pecado y hay que señalar el pecado, Ujú. ¿verdad? O sea, obviamente vas a decir, ¿sabes qué? Estas actividades están prohibidas, o sea, ¿por qué yo no puedo solapar el pecado de los hermanos? ¿Por qué esas almas a mí Cristo me las va a demandar? ¿Sí me Así entiende? es. Sí, sí. Entonces yo lo que debo hacer es hablarle a los hermanos, a los varones, a las mujeres, obviamente por eso se manejan líderes, ¿verdad? Hay líderes de jóvenes, Sí, sí. el líder de varones, el líder de mujeres, porque se tocan temas de suma importancia. ¿Sí me entiende? A lo Delicados. Ujú. delicados, Ujú. exactamente. A lo mejor por eso la pastora pues se enfoca con las hermanas, ¿verdad? Para Sí, explicar sí. ciertos temas con las Ujú. hermanas, para que nadie se ofenda y para que no haya varones escuchando. ¿Sí me Ujú. entiende? Sí, sí. Igual yo entre los varones, pues les voy a decir, ¿saben qué, hermanos? Está mal estar siguiendo mujeres en el WhatsApp o en el Instagram, estar viendo Ujú. mujeres ahí y que, o sea, pero es un tema que yo puedo hablar con los hermanos, Sí. con Ujú. ellos, ¿sí me entiende? Ujú. Ah, entonces, o sea, esos temas, o sea, es importante saber y no debemos de ofendernos, nadie de No los que debemos estamos de aquí ofendernos. reunidos, Ujú. no debemos de ofendernos. ¿Por qué? Porque es normal, porque muchas veces el Espíritu Santo va a usar otra persona para mí darme a entender un pecado que a lo mejor yo no me he percatado Ujú. de que está mal, Sí, sí. algo que yo hago, pero Dios sí, a través de esa persona me lo va a hacer saber a mí para yo poder trabajar en ese pecado, ¿verdad? Así. Sí, Y sí, así sí. sucesivamente. O sea, la exhortación es bíblica para que me entienda. Ujú. O sea, la exhortación, Ujú. sin humillar y sin señalar Así y sin es. exponer, Ujú. sin exponer. Bueno, Eso sí es pero muy importante. el capítulo 15, a ver, eso es lo que yo le entendí. Sí, déjeme, mire, yo tengo aquí el versículo 15, tengo una Biblia de estudio, Ajá. ¿verdad? Una Biblia de estudio que me define cada versículo. Déjeme, le doy la definición exacta, ¿verdad? Porque ahí Dice, dice espíritu con minúscula. sí, exactamente. Él dice, está hablando espiritual. El Ah, versículo 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Déjeme, voy a leer la definición. ujú. Dice, en virtud de esta sabiduría, el espiritual puede juzgar todas las cosas, pero nadie puede juzgarlo a él. Ah, ok. La persona espiritual puede discernir las cosas profundas de Dios que él ha dado libremente al creyente. El Señor como juez examina a la persona espiritual para Ah, determinar si vive en fidelidad o proclama el evangelio. Oh, ok, mire, fíjese. ujú. Entonces aquí es donde dice que cuando tú juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Exactamente. Exactamente. Pero si yo tengo un grado elevado de espiritualidad,
y Ajá. Dios sabe que yo predico fielmente y vivo fielmente en el evangelio, sí puedo dar ciertas opiniones sobre aspectos de otra persona. O sea, Ujú, sí te da pie a corregir a alguien más. ujú. Sí, y todo sea siempre para mejorar la otra persona, ¿verdad? Y Sí, sí. uno, pero obviamente sería como que yo lo hable en privado con la persona, Exactamente. ¿verdad? O sea, que yo lo hable en privado acá aparte, yo solo, oiga, hermano, pues yo veo que a lo mejor, pues usted está haciendo esta actividad, está mal, ¿verdad, hermano? Eso no le agrada a Dios, ¿verdad? Pídale la fortaleza a Dios para que le ayude a dejar eso, ¿verdad? O dejar de hacer eso, Sí, sí. ¿verdad? Ujú. Eh, Hermano, obviamente en privado. Sí, Sí, dígame, sí, sí. hermano. por eso yo aquí escribí, corrige con amor, no con ganas de herir. Ujú. Exactamente. Sí, o sea, no le voy a decir arrepiéntete. O Pecador. sea, eh, no, si recordamos cómo era Juan el Bautista, que les decía víboras a Sí, a los fariseos. ¿Me entiendes? Imagínense. Sí. Juan el Bautista era una persona con un espíritu de exhortación, con el Espíritu Santo le daba la exhortación, o sea, era un don que él tenía. Y Ujú. de hecho, si usted recuerda por qué mataron a Juan el Bautista, No, no me acuerdo. porque fue y le dijo a Herodes que él no podía andar con su cuñada. Ah, sí, Por cierto. eso, por Sí, eso sí. le decapitaron. Sí. Entonces, a lo que aquí dice la palabra, Juan el Bautista, como él era una persona ungida, una persona que vivía el evangelio, Ujú. sí tenía la autoridad para señalar el pecado. Así es. ahí Exactamente. está O el sea, le ejemplo. dijo, él fue ahí está el ejemplo claramente. Ujú. Aquí en la Biblia nunca nadie reprendió, era una persona irreprensible, Juan el Bautista, Ujú. ¿verdad? Y le fue y le dijo, le nombró el pecado a Herodes, que no podía andar con la cuñada, y pues obviamente pues no aguantó, es más, de hecho fue su La cuñada la que lo mandó, cuñada. la Sí. cuñada fue la que lo mandó a decapitar, Pidió Sí, sí. porque que Herodes cumplía en años su la hija. corazón Herodes en su corazón le tenía miedo a Juan el Bautista, Sí, sí. le tenía miedo. Entonces estaba danzando, Herodías se llamaba la mujer. Un Ujú. día estaba danzando Herodías y le dijo Herodes en su locura, ¿verdad? Me imagino que andaba ebrio o algo traía en la cabeza. Y le dijo, hasta la mitad de mi reino te daré, pídeme lo que quieras. Ujú. Y le dijo, no, entrégame la cabeza de Juan el Bautista en un plato Ujú. De para plata. regalársela a su mamá. Ujú. Sí, Que sí. alguien Exacto. cumplía años, ¿no? Sí, Sí, era un en ese. cumpleaños. Sí. Creo que era el cumpleaños de él, De la hija, ¿no? de la Hija hija de la cuñada. No, de la sí, hija de la hija de él. Y como ella no sabía qué pedir, la cuñada le dijo, pídele la cabeza de la de cabeza. Juan De el Juan, Bautista en una charola de plata. en una charola de plata. Es por eso le dice, por eso se dice el dicho, te entregaron en charola de plata. Sí, sí, sí. Sí, de ahí viene. Sí, sí, Todos los Por dichos, eso, el beso de por eso los Judas. testigos de Jehová Sí, no celebran un cumpleaños exactamente. exactamente. Bueno, por el regalo ese. bueno, muy entendido. Entonces, ahora vamos a preguntarle a la hermana Patricia su opinión de esta noche, hermana. Hola, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. A mí se me quedó y ya lo leí, lo volví a leer y me gustaría que me ayudaran a entender esta parte es el versículo, sí, 4 Sí, versículo 4. y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con Hermanos, demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, aquí a lo que entiendo es que lo que él dice que todo viene, como comentábamos, ¿verdad?, del Espíritu Santo, a final de cuentas, que Sí, ni su palabra ni su predicación son cosas del hombre, del hombre, exactamente.
Ok. O sea, aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo era que él cuando predicaba era el Espíritu hablando, el Espíritu Santo, Exactamente. ¿verdad? Y cuando dice con poder, era porque obviamente el Espíritu Santo hacía él milagros también a través de oraciones, o sea, Bueno, igual precisamente el día de eso hoy me tocó nosotros ver, también podemos tener esos dones, eso me había pero tocado dice, ver precisamente ahorita en la serie, ¿verdad? Que les dice que ellos se van a ir y todos se quedan así como que, ¿qué? ¿Cómo vamos a hacerlo nosotros? Y les dice, es que ustedes pueden, ya. eh, Al final de cuentas, son mis seguidores y pueden tener la fe de que pueden ayudar y pueden predicar, que digo, creo que es lo que haces tú, lo que empezamos a hacer nosotros, ¿no? Que es, exactamente. al final de cuentas, empezar a divulgar su palabra. Exactamente, es que mire, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, a veces te llegan las palabras que vas a hablar y decir en ese momento. O sea, es algo como que es algo sobrenatural. So, obviamente, si uno empieza a hacer, por ejemplo, tener más comunión con Dios, más todo, en el momento usted, hermana, a lo mejor se le presenta una amiga suya, un ejemplo, Ujú. una amiga suya que tenga un problema, una situación o algo, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo que mora en usted le va a dar las palabras que a esa mujer la van a hacer llorar, la van a hacer sentir también, el Espíritu Santo la va a redarguir a través de lo que usted le hable, porque va a ser el Espíritu Santo y al mismo tiempo a ella en su corazón se le va también a quebrantar y es como va a entrar la palabra de Dios. Hoy me Amén. pasó a primera hora de la mañana de compartir algo que Ujú. justo, ¿verdad? Que decía Dios, muéstrame el camino de algo que compartí en mis redes sociales. Inmediatamente me escribe una amiga y me pone, Pati, admiro tu fe. Y le di, yo sé que es una mujer que pues constantemente está sola, batalla con sus hijos y que de repente pues se siente cansada y le digo yo, amiga, la fe, la fe es me pone, admiro tu fe y le pongo, amiga, es lo que alimenta al espíritu, la fe. Le digo, mira, ¿dónde estás? Y me dice, aquí estoy ella tiene como un lugar de hacer bicicleta de spinning. Y le digo, asómate por la ventana. Y dice, ¿qué pasa? Y le digo yo, mira, está lloviendo. Y me dice, sí, güey, pues está lloviendo horrible. Digo, imagina que la lluvia la mandó Dios a limpiar todo lo malo que hay en ti. Suéltalo, deja que con la lluvia y que el agua se iba. Y empecé, no sé, a decirle cosas que yo también creo o pienso para mí y lo empecé y me dice, amiga, tienes razón. O sea, le digo, la lluvia después de todo no es tan mala, porque la gente lo ve mal. Bien, siempre he pensado que viene a limpiar, viene a purificar. Dice, sí, tienes razón, fíjate que sí. ¿Cuándo nos vemos para platicar? Le digo, Temo, pues si quieres te invito a la casa el viernes para que platiquemos. Y fue algo así como eso que dices, ¿verdad? Que Sí, es el Espíritu Santo hablando en nosotros de que no sé de dónde me llegó de, de que digo, bueno, hoy le di esperanza o al menos un buen comentario a ella. una buena palabra, le dio Una, palabra. Sí, sí. exactamente. Y eso hace que ella, mire, porque como usted ya es espiritual, hermana, ¿sí me entiende? Usted ya es espiritual, entonces usted ya tiene la capacidad de dar esas palabras de aliento a la persona que es débil y la persona que no es espiritual. Para que medio también la persona sea alcanzada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Esas palabras de aliento, esas palabras de restauración, esas palabras provienen de Dios. O sea, nosotros somos instrumentos de Dios. Amén. Más adelante, déjame, voy a compartirles un versículo que habla de eso. Ahí les voy a pasar un dato donde dice cómo Dios, dice, ruega a través de nosotros a la gente para que ellos se vengan al Evangelio. Ahí les voy a compartir el versículo para que
Está ahí enseguida, en Segunda de Corintios 5:20. Segunda de Corintios 5:20. Ya lo puso hermana Patti. Segunda de Corintios. No, pero no tiene 20. Ah, sí. Segunda de Corintios 5:20. Aquí está, Segunda de Corintios. Sí. Segunda de Corintios 5, versículo 20. Aquí está. ¿Ya lo encontró? Ok. Miren, se lo voy a leer y ya los que lo hayan encontrado, pues también para leerlo todos al mismo tiempo. Así que somos embajadores. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Ok? O sea, nosotros somos embajadores. Embajador es una persona que representa un gobierno en otro gobierno, ¿verdad? O sea, nosotros somos embajadores, venimos siendo representantes del reino de Dios, ¿verdad? Aquí en la tierra. Bueno, entonces dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. O sea, tú lo que vas a hacer es que esa persona se reconcilie con Dios. Eso es lo que busca el Espíritu Santo, es de que esa persona se reconcilie con Dios, o sea, que entre en un estado, porque cuando nosotros estamos en el mundo, cuando nosotros andamos mal, ¿verdad? De alguna forma u otra, ¿verdad? Que no estamos en Cristo, estamos enemistados con Dios, o sea, no estamos en paz, no estamos en paz con Dios. Entonces, cuando uno hace que otro hermano se reconcilie, entra en esa paz con Dios. Y es como así llega la palabra. Era Dios rogándole a esa mujer que se volviera a él, para que me entienda, Sí. ¿verdad? Bueno, vamos a ahora pedirle la opinión a, vamos a ver, creo que, bueno, la hermana, la que siempre opina también es la hermana Laura Guerrero. Buenas noches. Buenas noches. Me quedo con el comentario del hermano de corregir con amor y no herir. Eso siento que es un poquito difícil para mí, entonces trataré de trabajar en eso. O sea, ya ve que dice que el que se queda a nivel de la psicología no acepta las cosas del espíritu. O sea que a nosotros que estamos aprendiendo todos los días, cómo corregir a alguien que te haga una ofensa o que tú no pienses igual de él, es complicado eso. Entonces, me quedo con la parte que leyó el hermano en el resumen, en decir que corregir con amor y no de manera de herir, porque luego a veces nosotros queremos corregir algo y no tenemos las palabras adecuadas y creo que Exactamente. estamos trabajando por medio del Espíritu, pedirle que por favor nos ponga las palabras adecuadas para no ofender a la otra persona. Para no ofender, mire, es que muchas veces, hermana, lo que yo siempre trato de evitar, y ahorita lo hablo en general para todos, ¿verdad? Cuando uno está lleno del Espíritu, o sea, en el transcurso de estos estudios y de nuestra vida, conforme oramos, nos llenamos del Espíritu Santo, entonces empezamos a tener una visión espiritual más elevada que los demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos siendo obedientes a la palabra. Entonces, ese grado de obediencia te da a ti, empiezas a querer que todos sean así, ¿verdad? Y tú no hagas esto, eso está mal. Pero tenemos que tener también compasión y amor por las personas que todavía no han llegado a un grado de perfección, ¿verdad? Un grado de espiritual elevado. ¿Para qué? Para que ese hermano, esa hermana no lo alejemos. O sea, que no seamos nosotros, en vez de ser instrumento de Dios, seamos un instrumento del diablo para que esa persona hacerla que huya, ¿verdad? Amén. Entonces, tenemos que nosotros no hacer a alguien, no hostigar a alguien a grado de que se quiera, que lo espantes de la palabra de Dios. No, Amén. o sea, primero tienes que hacer lo que se empape, que se llene de Dios, que se llene de la palabra. Y cuando tú ya veas que el caminar de esa persona ya va un poquito más elevado,
que ya puede él ser corregido, ya ahora sí le dices, ¿verdad? Con amor, ¿verdad? Entonces, eso hay que saber que hay que saber ser usados por Dios, va, para un caso de esos. Pero por lo pronto, con que tú le hables a la persona, con que tú le prediques con amor, mientras Dios va a hacer la obra en esa persona, ¿verdad? Ya una vez que ya sea una persona madura o que ya veas tú que ya tienes cierto tiempo en Cristo, ¿verdad? Desde que le predicaste, así como yo con mi hermana Yasmín, que yo la he ido instruyendo, instruyendo, ya va un punto en que ya le digo, oye, espérate, esto está mal, ¿qué estás haciendo? No hagas esto no conviene, pero ya ella tiene un grado más elevado, ¿verdad? De instrucción. Pero Sí, si sí. yo la agarro recién iniciada en el evangelio y le empiezo a decir, no, esto no lo hagas y esto no, y esto sí, esto no, pues obviamente la vas a espantarla. O sea, hay que tener uno esa empatía, Amén. ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdense lo que dice, que el débil en la fe tiene que ser fortalecido, ¿verdad? No debe ser uno mal, Amén. ¿verdad? Eso de hecho lo acabamos de ver en el capítulo Pero 14 de tampoco está bien que Romanos. te hagas el débil porque te conviene. Por eso, hermanos, escribí yo aquí, perdona, pero no lo dejes en vergüenza, si no el enemigo gana. Sí. Así es. Sí, o sea, no es bueno, les digo, esto siempre es sin exponer a la gente, nunca se les ocurra, nadie Para va a querer uno corregir delante de otros. exponer a alguien porque ahí sí vamos pues ahí vamos a hacer, le vamos a dar cavidad al diablo para que Sí. él tergiverse, porque el diablo es todo lo que ha hecho siempre es distorsionar, ¿verdad? Entonces ahí esa persona se le va a distorsionar y ya no vas a ganar un alma para Cristo, ¿verdad? Amén. Pero, Entonces siempre tenemos que tener empatía, pero yo porque digo, acuérdense de dónde venimos nosotros, sí, ¿va? ¿De dónde venimos? De lo del más pecado. vil y menos preciado del mundo es de donde venimos, Así es. Amén. ¿verdad? Hay que saber eso, ¿verdad? Y ese es el grado de humildad que Jesucristo nos da en el Espíritu Santo de saber que, o sea, que nos hace siempre tener los pies bien puestos, o sea, ¿de dónde vengo yo? Eso era ¿De dónde me sacó lo que venía Cristo? diciendo, o sea, eso era lo que quería yo, de que te digan, pues te va a valer, porque sí, o sea, sí era pecadora, sí era, pero cuando tú ya sabes lo que tú estás haciendo y lo que estás correcto, que te digan es lo de menos y que te digan loca, ay, sí, estoy bien loca, y estaba peor. Sí, exactamente. Y O Pero sea, yo, ruégale, y dale gracias a Dios que ya me compuse, si no ahorita te hubiera reprendido de otra manera. gloria a Dios. no, Sí, pero digo yo, como quiera cuando estás en el camino, el Espíritu Santo te redarguye. Y en ocasiones, pues, te quieres hacer de la vista gorda, escuchas una predicación y Dios tiene una puntería. eh, sí, exactamente. O sea, tú puedes hacer caso omiso de algún pecado que estás, o sea, ¿qué haces? Vamos a hablar en general, ¿verdad? A De lo mejor yo hago, algunos, porque no sí, nomás hacemos uno, sí, algunos. o algunos hacemos caso omiso, ¿verdad? Así es, Ya sí, sí, sentimos la reprensión, sí. ya la Y Hace sentimos, rato sabemos, escuché algo de pero que decían, es mentira que disfrutan el pecado. O sea, es mentira. Eso es una vil mentira, es una creencia que se hace la gente en la sí, no. mente, de que, ay, No, a mí me gusta el pecado. No es cierto, no es cierto, o sea, es mentira, porque acuérdate dentro de que ti hay algo que te sí, remuerde y hay un mal que tú estás haciendo, y eso ya no te deja disfrutarlo. acuérdate pero, a ver, sí, pero que el maestro, sí, te a ver, remuerde cuando ya tienes un poco de conocimiento. Sí, yo ahorita Pero sí, no mientras pudiera. no te remuerde. Yo ahorita no pudiera ni tomarme un shot de tequila. Sí, por eso exactamente, te digo. Pero sí, sí. cuando te lo tomabas no te remordía y No. sabías que estabas No, no mal. sabía, es que no sabía, pero Sí, la no, gente no, que a sabe lo lo mejor hace. sí, mire, lo que pasa es que Sí sabías. sí sabía que era malo, pero no le remordía No, porque yo no sabía que era pecado porque yo decía, o pues sea, si Dios dice no esto, no, tenía el Espíritu Santo. yo no sabía que era malo, o sea, de O así, sea, el no. Espíritu Santo ya no es un remordimiento normal, tía. Si usted pone atención a un remordimiento de antes, a Sí, No, uno de ahora,
es un remordimiento más fuerte, más así como que te hace sentir culpable, o sea, feo. Exactamente. Por ¿Sí eso me te entiendes? digo que cuando no tienes conocimiento, el pecado no te, aunque sepas que es pecado, porque desde niños sabemos todos los Lo pecados, bueno y lo malo. Exacto. desde Ujú. niños. Pero lo ves como lo bueno y lo malo y no como que le estás fallando al creador, o sea. O Sí, sea, sí. sabes que tu boca no debes usar ciertas palabras. Yo sí creo que ¿Sabes? tienes que tener, perdón, yo sí creo como a la hermana Irma que tienes que tener el conocimiento, porque si no tienes el conocimiento te vale la verdad. O Lo sea, Sí. es muy Sí, te hace más difícil, disfrutas fácil. el ajá. O sea, pecado. sí, sí, o sea, exactamente, o sea, y dice la misma Biblia, o sea, y los que practican tales cosas, o sea, ya es cuando cuando ya estás en el mundo, bien empapado de las cosas del mundo, la misma palabra dice que eres entregado a una mente reprobada, donde empiezas a hacer muchas cosas y ya no sientes remordimiento, Ujú. ¿verdad? Sino hasta te gozas con los que practican tales cosas todavía. Así es. Entonces, eso es cierto, ¿verdad? Pero cuando llegamos al conocimiento de la palabra, Ujú. reconocemos que somos pecadores, porque es un paso muy importante. El que no ha reconocido que es pecador y que ha venido y que necesita de la salvación por medio del Señor Jesucristo, no ha sido salvo. No, No ha habido salvación, o sea, no ha habido salvación en esa persona. así O sea, es. una persona que tú le hablaste de Cristo 2, 3 veces y piensa que es salvo por fe, pero él no se ha arrepentido de su modo de vivir, entonces esa persona nunca ha nacido de nuevo, Así ¿ya? es. No hay un nacimiento nuevo, pero Ujú. cuando esa persona, uno reconoce ante Dios que eres pecador y que necesitas de Él para poder vivir, ¿verdad? Que ocupas de Él, de su salvación, entonces ahí ya entra ya el poder de Dios en tu vida Sí, sí. y es donde se empieza a generar ese cambio, Amén. ¿verdad? Pero lo Ujú. primero que tenemos que hacer y todas la escritura nos dice es reconocer que eres pecador, Amén. ¿verdad? Una vez que reconocemos que somos pecadores y que sin Cristo no podemos ser salvos, es ahí donde entra ya el poder de Dios en tu vida. Por eso muchos hacen la oración de aceptación, de que aceptas a Cristo y lo aceptan y lo vuelven a aceptar y lo vuelven a aceptar y ya empiezan a hacer la oración como si fuera un rezo. Sí, sí. O sea, no, 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 no. Primero es un paso muy importante reconocer que eres un pecador y que lo necesitas. Amén. Ahí es donde entra, por eso dice que Dios discierne el corazón de las gentes, ¿verdad? Amén. Y es Ujú. donde Él entra. Y es donde empieza a generarse ese cambio día a día hasta llegar a la perfección, dice la palabra de Dios, Sí, Amén. pero ¿verdad? por ejemplo, en mi caso creo que, o sea, el conocimiento ahorita es muy pequeño, o sea, no, mi conocimiento es, o sea, me falta, pero kilómetros. O sea, siento que mi Exactamente. conocimiento es muy pequeño y ahorita, o sea, vas tomando conciencia de cosas muy pequeñitas o grandes, depende, ¿verdad? Y como dicen luego, de acuerdo a una lectura te acuerdas o te llega aquel versículo, lo que tú quieras, pero sí creo que ahorita el conocimiento es mínimo, o sea que entre más estemos aprendiendo es como más vas a tener conciencia de los actos Exactamente. y las actitudes que ¿Sabes que tienes. Por también va eso, creciendo, Cristian? por eso el maestro dijo, el reino de Dios es como la semilla de mostaza. Es la más pequeña y viene siendo la hortaliza más grande. O sea, que hasta las aves del cielo llegan a posarse. O sea, Ujú. ese pequeño conocimiento, hermana, por fe es bastante y con el tiempo, dice la palabra de Dios, va a crecer y va a dar fruto. Amén. 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 Y también Así te todos digo, empezamos con pequeño. sentimos que conocemos poquito, pero cada vez que también conocemos más de la palabra, al menos a mí me pasa, más temor le tengo a Jesús, a Dios. Amén. Pero no Amén. temor porque nos vaya a castigar, o sea, temor a fallarle. Es lealtad, se llama la palabra. Sí, Ujú. yo sí tengo temor de Somos, que me castigue. empezamos a ser fieles. O No sea, si yo tengo castigan. temor de fallarle en algo que sé que le estoy fallando y, a ver, mijita, venga, sí, siéntese y que me haga algo malo. O sea, no a mí, ¿verdad? O sea, que yo sí le tengo temor.
Exactamente, es la palabra que siempre maneja la Biblia, es sentir temor. Temor, no miedo. Pero Jesucristo no es malo, ¿no? Que nos vaya a castigar de una forma muy fuerte, ¿no, Cristian? Dice la palabra de ¿Tiene Dios que Él ejemplos nos... bíblicos? ¿Mande? Ejemplos bíblicos, hay uno nomás en Hebreos, en el libro de Hebreos, ¿verdad? Donde dice que Dios a todo al que recibe por hijo, este proceso pasa cuando tú ya reconociste que eres pecador y que recibiste a Cristo en tu corazón y formaste parte de te convertiste en un hijo legítimo de Dios. Dice la palabra de Dios que a todo el que Dios recibe por hijo le azota cuando comete una indisciplina. ¿Ah? Y se los voy a confirmar con la palabra de Dios. A ver, nomás permítame tantito para sacar el versículo exacto y para todos buscarlo. Pues es como nosotros de padres, o sea, que si un hijo se porta mal, pues lo corriges, ¿no? Ahí sí los voy a compartir. Está en el libro, vámonos yendo para Hebreos, para el libro de Hebreos. Están casi al final de la Biblia. ¿Ah? Está en Hebreos capítulo 12, versículo 6. Hebreos 12, versículo 6. Y quiero que lo leas tú, Yasmin. Quiero que lo leas tú. Dice, porque... Hebreos 12, ¿qué? Ah, Hebreos 12, 6. versículo 6. El versículo 6, capítulo 12, versículo 6, Hebreos. ¿ya? No, permíteme. Siete y 8 también. Sí. No, yo También digo que pegan duro. léelo hasta el 9, Yasmin. Ok. ¿Vea? Que el Ahora sí, léelo. Señor, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Gloria a Dios. Dale. Síguele. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y veniremos, Y viviremos. Viviremos. viviremos? El 10 también. Ah. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. 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 Ok, bueno, aquí les voy a dar un Ahora ejemplo, me ¿verdad? falló Mira, mucho la vista. por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Yo ya soy una persona, renací en Cristo, que reconocí que estaba en Cristo y todo muy bien, ¿verdad? Pero sigo persistiendo en un pecado, ¿tá? Sigo persistiendo, vamos a decir, en hurtar, sigo robando, ¿verdad? Vamos a decir, bueno, yo robo.
pero ya estoy aquí, o sea, estoy en la palabra, estoy adelante, y ya el espíritu me reprende, y yo lo ignoro, ¿va? Yo lo ignoro. Bueno, sigo hurtando, sigo robando. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, Dios va a exponer mi pecado. ¿Sí me entiendes? Va a exponer mi pecado. ¿Para qué? Para que me avergüence, ¿va? O si es algo, robos muy grandes, o sea, voy a caer a la cárcel. Voy a caer a la cárcel. O un ejemplo, voy a perder mi trabajo. Y esa situación me va a hacer que me arrepienta de verdad. ¿Sí me entiendes? Por persistir en ese pecado. Me voy a arrepentir y ahora sí, pues voy a agarrar la disciplina que Dios me dio y voy a dejar de robar. Porque yo soy un hijo legítimo del Padre. Soy un hijo legítimo de Dios, no soy un bastardo. Al bastardo es al que no se disciplina. Porque no es hijo tuyo. Porque no es hijo tuyo. Oye, hermano, ¿A qué lo vas a disciplinar? Que haga lo que el, quiera, ¿verdad? Sí, sí. el 5, el 12:5 también está bien interesante, ¿eh? Sí. El versículo 5. Sí. Ok. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, aquí la palabra de Dios dice que Dios muestra su amor cuando nos corrige, ¿verdad? Amén. Dios muestra su amor. Entonces, pues obviamente Dios sí disciplina, no castiga, Amén. disciplina, ¿verdad? Así Por eso Entonces, es. dice, no menosprecies la disciplina. no Porque, pues, menosprecies como la dice el hermano Ortiz, disciplina. es que Dios es bueno, pues sí, pero también es como fuego consumidor. Sí, o sea, Dios es bueno, pero obviamente Él, como es nuestro Padre, pues nos corrige, ¿verdad? ¿Sabes qué, mijo? No quiero que practiques esto. No me gusta que lo hagas, ¿verdad? Manda un hermano a hablar conmigo, me reprenden el espíritu y yo hago caso omiso, entonces pues viene la consecuencia, Dios provoca la consecuencia y yo tengo que arrepentirme, o sea, lo que va a provocar Dios es que te va a provocar un arrepentimiento de ese acto, ¿verdad? Te va a provocar un arrepentimiento y posteriormente ya la santificación, porque el último dice, si ponemos atención en el versículo 10, dice, en la última parte dice, para que participemos de su santidad. ¿Ah? O sea, Dios, honestamente, ya hablando como a maduros, nos llamó a ser santos. O sea, nos llamó a ser santos. Cristian, Ah, otra opinión porque creo que ya se alargó y ya se están saliendo. sí, sí, ya están saliendo. Es que creo que nos salimos del... Sí, sí, es de cuenta que pasamos del tiempo y después los hermanos, sí, se salió la hermana Patricia, Y otra persona, no sé quién. sí, la hermana, varios hermanos que se salen. A lo mejor pues tienen cosas que hacer o hacer Pues de dormir, me cenar o imagino. algo, Tienen no que sabemos. madrugar. Sí, ¿Alguien más va a pero opinar? bueno, ya Pero era nadie más importante, era Mi era lady, aquí importante. está importante. mi lady. Bueno, hermana Milady, buenas noches. Se me hace que se durmió. O no puede quitar el micrófono, ya ves que a veces se batalla. No, no me dormí. Ok. Okay. Me estaba durmiendo. Dije, ay, Yasmín, qué feita.
Bueno, yo entendí que en este capítulo, la verdad, como mi primer lenguaje es español, pero no practico el español al diario, le tuve un poquito de dificultad, pero entendí que en este capítulo no obtenemos, o sea, conciencia por ser humanos, sino por el Espíritu Santo. Y otra cosita que entendí es que Cristo quiere que vivamos como Él. No sé si lo entendí bien, lo tuve que leer Amén. como 3 veces y luego a tú estarlo enseñando y también el hermano más o menos dije, ok, ya, sí lo entendí bien. Pero sí, o sea, me trabé un poquito entendiéndolo muy bien. Sí. Amén. No, sí, hermana. Sí, entendió muy bien la palabra de hoy. Ok, Bendiciones. Yo mi bendiciones. resumen aquí fue de que la verdadera fe no depende de impresionar personas, quiere que la fe la demostremos pues con hechos, ¿no? Y Exactamente. luego Amén. Dios revela, Dios revela su verdad a través del Espíritu Santo, que esto nos va a quedar bien claro a todos, ¿no? Exacto. Y la sabiduría espiritual vale más que la sabiduría humana. Amén. Amén. Entonces hay que aprender Bueno, a escuchar al Espíritu Santo. O sea, lo más importante aquí es llenar el aceite del Espíritu Santo, llenarnos todos para tener esa verdadera sabiduría. amén, gloria a Dios. Y ser Bueno, vamos sensibles sí, al llamado del Espíritu al Santo. llamado, tener una sensibilidad y obedecer, Así es. obedecer. Entonces, si ya Amén. sentimos algo, ese impulso de hay que obedecer. ¿Ah? Amén. Bueno, vamos a finalizar, ¿verdad? Con la reunión para que ya los hermanos se descansen. ¿Va? Poderoso Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra, en esta hora, Padre Santo, venimos delante de usted en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, nuestro Dios. En esta hora, Padre Santo, le damos gracias, Padre, por la palabra, por ese tiempo que nos dio usted de compartir, de hablar de usted, Señor. Gracias le damos, Padre. Le pedimos, Señor, en esta hora, Padre, que bendiga a cada uno de mis hermanos que estamos aquí reunidos, Señor, que supla las necesidades de cada uno conforme a sus riquezas, Padre. Le pedimos, Señor, que nos ayude, Padre Santo, a mejorar, que nos ayude, Padre Santo, a ser como usted quiere que seamos, Señor. Gracias le damos, Padre. También le damos toda la honra, le damos la gloria, porque solo usted la merece, Señor. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. 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 Amén.